Hola amigos de Cine Efervescente, ¿cómo están? Bienvenidos a Cachaza Cinema, un viaje embriagador por el cine brasileño. Hoy tenemos la oportunidad de hablar de una de las películas más recientes y modernas de Arrecife, que su película es Aquarius. Entonces vamos con la intro y ya nos vemos. Bienvenidos a Cine Efervescente, una dimensión atemporal tan refrescante como el cine. Sírvete una bebida y acompáñanos a surcar este espacio lleno de nostalgia retro y el hype de la actualidad. Bueno, aparte de que fue la primera película brasileña que vi de Arrecife en el FIXI 2016, Aquarius es una película de coproducción franco-brasileña, es de drama y suspenso, está dirigida por Cleber Mendoza Filho y fue producida por Emile Lesclauds, Side Ben Side, Michel Merkt y es coproducida por Huertes Sales. Es protagonizada pues, por la gran actriz reconocida Sonia Braga y pues, Humberto Carrao. Esta película, pues el guión también fue de Clever, el montaje fue de Eduardo Serrano. Esta película pues salió en el año 2016, dura 140 minutos y su distribución fue por Netflix. Entonces, ya para hablar de temas de dirección, de quién es pues Don Clever Mendoza y de taquilla, pues vamos con el Arnold. Bien, Cleber Mendoza Filho nace en Recife en el 68, es director, productor y crítico cinematográfico brasileño, licenciado en periodismo de la Universidad Federal de Pernambuco. Aquí es un dato muy puntual, ya vamos a hablar porque dentro de su estética, y escribió en esa época para periódicos como Jornal do Comércio y Folha de Sao Paulo, para revistas como Continente y Cinética y para su propio sitio Cinemascopio. Él experimenta en ficción y documental y videoclip durante el año de los 90 y emigra gracias al video y a la película digital y de 35 en la década de los 2000. Y ahí es cuando ya empieza como tal su recorrido más amplio dentro de la filmografía. En el 97 un cortometraje, Enjaulado, en 2002 Ameninado Algodao, en 2004 Vinil Verde, que es otro cortometraje, Electrodoméstica, en el 2005 cortometraje, Noite de Sexta, Mañana es Sábado, cortometraje también, y un documental en el 2008, Crítico. Ya llega entonces 2009 Recife Frío, otro corto, 2013 O Som ao Redor, 2015 A Copa do Mundo no Recife, que es un corto, y ya aquí sería como el gran salto como tal, ¿no? Crítico, a pesar de ser su primer largo, es un documental, pero Aquarius sería como esa gran plataforma como tal notable que tiene dentro de la ficción, que luego pues ya hablaremos con la que inició pues todos estos podcasts, que fue Bacurau. Tiene otro documental, Retratos Fantasmas, y actualmente es como de los más opcionados a varias categorías, no solo mejor director, sino mejor película internacional y mejor actor con O Agente Secreto, The Secret Agent, en este certamen como tal de los Globos de Oro, los Oscars, los Critics' Choice, toda la temporada de premios 2025-2026. Distinciones que ha tenido: el Gran Brazilian Cinema Grand Prize a Mejor Director, premio a la Mejor Dirección del Festival de Sitges en el 2019 por Bacurau, y premio del Festival de Cannes a Mejor Director en el 2025 con O Agente Secreto. ¿Por qué es importante decir que Cleber Mendoza tiene un título como periodista? Porque sus películas reflejan mucho sobre la memoria, y digamos que en el caso de esta película particular, un dato ahí muy puntual es que está producida por Walter Sales, de quien ya hablamos varias películas como Aún estoy aquí, como Central do Brasil, que pues ya hay como algo ahí
bien puntual. En cuanto a taquilla, IMDb nos dice que es un presupuesto aproximado de 2.500.000 reales brasileños, que para la época serían como unos $500.000 aproximadamente, lo que lo deja en un balance positivo. Pues la película hizo en Estados Unidos, gracias al distribuidor doméstico que fue Vitagraph Films, $285.000 en ese año, pero en Brasil su semana de estreno hizo $265.000 y recaudó en total 1.271.000, casi que alcanza a triplicar su presupuesto estimado. Entonces pues se considera ya de por sí un buen éxito esta película. Y ya para ir pasando como a otros datos, en Letterboxd tiene una media muy firme con 4.0 ¿De 5? de 5. En IMDb tiene 7.4, más o menos es la media de los espectadores. Y de Metascore, por 22 críticos, tiene 88 puntos. O sea que es una película pues muy óptima y pues está muy bien calificada por los críticos. Yo quería, antes de que pasáramos por Rotten Tomatoes, eh, comentar que la película pues se estrenó su exposición mundial como tal, o sea, el estreno fue en la 69 edición de Cannes. Fue la única película de Iberoamérica entre las 21 aspirantes a la Palma de Oro y fue muy bien recibida por los críticos. Más que todo también, tanto pues uno de los elogios más grandes fue el tema de la dirección, el guión, pero particularmente fue la actuación de Sonia Braga, porque pues esta actriz pues como que es de las ya establecidas dentro del cine brasileño, entonces como que pues internacionalmente le tienen muy buena, como mucho cariño a Sonia. La producción como tal fue nominada para varios premios, incluyendo el Independent Spirit Awards, los premios César, los premios Platino, y ha estado durante años dentro de la selección de críticos como una de las mejores películas brasileñas pues, de la actualidad en Rotten Tomatoes. En Rotten Tomatoes también es una media interesante, pues por parte de la crítica con 114 reseñas tiene un 97% y de la audiencia tiene un 78%. O sea, a pesar de ser una película como bien, como muy atenta, que pues digamos que la película de por sí reta, sí se me hace como interesante que tenga como muy buena estima la película. Y ya entrando en detalle con la peli, empezamos con fotografías antiguas, muy al estilo de Kleiber, y también en la peli se divide en partes, también muy a la estética de él. Nos presenta el grupo de jóvenes y con ello nuestro personaje principal, Clara, que es interpretado por quien también sale en Bacurau, que es el papel de Bárbara. Entonces tenemos a Clara, el papel principal, y pone Another One Bites the Dust, que al parecer está recién salida, entonces nos da un contexto como de los años 80 más o menos. Conmemoramos el cumpleaños de una tía que también empieza a tener como estos flashbacks sexuales de su vida sexual y todo por medio de este objeto del armario, ¿no? Y aquí, bueno, en general esta película tiene un muy buen soundtrack. En la parte de la fiesta que están bailando una de Gilberto Gil, que es toda menina baiana, con el tocadisco también trabándose, y hacer una juxtaposición genial, ya pues a la época de hoy en día. Es el mismo plano, estamos en la misma casa, la misma canción con el mismo tocadiscos, solamente la casa un poco más remodelada, y ya vemos pues está Clara ya pensionada, ya mayor, viviendo sola ya, con una cabellera negra hermosa, porque como sabemos en la fiesta pues se tocó el tema de que ella había sobrevivido a un cáncer, ¿no? Algo que va a estar latente en toda la película, ya que también nos muestran literalmente su cicatriz, ¿no? En el seno, muestra como ella es literalmente una vencedora. Kleiber es muy de la memoria y el hecho de que Clara también conserve y prefiera los vinilos, porque hay una conversación también de eso, de por qué no se migra a lo digital,
y ella dice, en cada vinilo hay una historia, y es una historia que no se puede tener en lo digital. Entonces es como un medio de resguardar lo simbólico. En general la película es muy de resguardar y ella resguarda desde la música hasta muchas cosas más. Sí, yo quería añadir que en el momento del flashback nos damos cuenta que también como un poquito para la época, la tía de Clara, ella es súper liberal, ¿no? Es Sí. como que hay unos chistes acerca de la sexualidad, como que ella es un poco más, como más abierta a estos temas antes de que tenga el flashback o durante pues, el flashback que tiene como un monólogo donde explica y dice unas cosas y todo el mundo es como, uy, no, ¿qué le pasa? No sé qué, o sea, súper conservadores, entonces como que Clara tiene como una personalidad un poquito similar a la de su tía, Sí. entonces es importante y eh, esta película pues bueno, tiene un montón de sucesos. Yo creo que uno de los más importantes es el hecho de que, pues en medio de este inicio de la película nos damos cuenta que llega o de manera repetitiva, llega varias veces el dueño del edificio, ¿no? Entonces está el dueño del edificio que pues obviamente siempre tiene una, o sea, a pesar de que son amables y son respetuosos, siempre tienen una, como una posición un poco como dominante y es como así, pasivo-agresivo, como de véndanos su apartamento, ya es hora de que nos venda su apartamento, mire como la oferta que le tenemos, deberían pues tomárselo como en serio, ta, 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 ta. Y pues nos demos cuenta que como que este padre lleva como un montón de años como peleando esa situación con Clara y ya está poniendo esa al hijo que porque hizo como un máster por Al allá nieto. en el nieto, perdón, que hizo como un máster por allá en business en Texas, algo así, Ajá. una cosa así. Entonces pues el man como que empieza también a hacer un montón de tácticas, así como a hablarle muy como muy contundente, pero al mismo tiempo bien, así sucesivamente como para que ella tenga que soltar el apartamento. Creo que yo me acuerdo mucho que, curiosamente, cuando yo vi esta película en el 2016, se estaba hablando mucho de la gentrificación y de un montón de situaciones, como en este caso es esta, de qué tan importante para, digámoslo de manera un poco general, qué tanto para el capitalismo, digámoslo así, como que la memoria y los recuerdos importan, ¿sí? Digamos, por ejemplo, hace unos días hablábamos con Arnold acerca de pues, la compra de Netflix y Warner. Netflix fue el que compró Blockbuster, entonces ahí se perdió un montón de, sí, de tradiciones, de familias diciendo, oiga, hagamos esto, así, digamos, hoy en día como que cada uno está en su pantalla, entonces, mm, sí, como que esa es la temática principal, como vemos que hay muchos antiguos, algunos personas de nuestras épocas que como que se rehusan al hecho de pasarse a lo digital, pero es por una connotación netamente de la memoria. Sí, sí, lo que tú dices, esta pelea muy pues en contra de lo que el sistema quiere ir. Esta gran inmobiliaria es todo un negocio familiar empezando. Y es irónico porque el nieto dice como vamos a preservar el nombre, como Ujú. ahí así vamos a preservar la memoria, ¿no? Solo con el nombre. Y ella le pregunta cuál antes de esta idea, qué nombre tenían. Y era un nombre súper gringo, como para llamarnos la atención de los turistas. Ah, literal Medellín. Ah, no mentiras. Sí, ahí hay una cosa interesante porque la misma película, a pesar de que no sea como tan política per se, sí se vio enfrascada mucho en ese proceso. Rápidamente aquí como repasando los premios y nominaciones. Festival de Cannes estuvo para Queer Pan y para Palma de Oro, nominado Claire Mendoza Filo. En el Festival de Cine de Sydney, mejor película La Gana. En el Festival de Cine de Lima también, premio de jurado y mejor actriz. En el Festival Internacional de Cine de Mar de Plata, mejor película, premio ACA, premio del público
y Mejor Actriz. Todas las gana excepto Mejor Película. En el Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano de La Habana, premio FIPRESI, premio Signis, premio Roque Dalton, premio Don Quijote y Mejor Actriz, todas las gana. El premio Iberoamericano de Cine Fénix, ese es de México. Mejor Director lo ganaba Claire Mendoza Filo. Y Mejor Película y Mejor Sonido, solo que ha nominado Claire Mendoza Filo, también hizo el sonido de la peli. Mejor Actuación, Sonia Braga la gana. San Diego Film Critics Society tiene la nominación a Mejor Película Extranjera, pero gana la de Mejor Actriz, que era Sonia Braga. En el 2017, en los premios Independent Spirit, estuvo nominado a Mejor Película Extranjera en el Festival de Indias de Cartagena de Indias, el FIXI, en el 2017. Gana como Mejor Película en la categoría Gemas. Y en los premios Platino estuvo nominada como Mejor Película Iberoamericana, Mejor Director y Mejor Interpretación Femenina, en la cual solo gana Sonia Braga. Hubo protesta en el Festival de Cine de Cannes. La primera proyección, el equipo de Aquarius, incluyendo a Claire Mendoza Filo y también Sonia Braga, muestran carteles en inglés y francés con las palabras: un golpe que está sucediendo en Brasil, 54 millones de votos fueron quemados y Dilma, estaremos con usted. En protesta a la destitución de Rousseff, la cual luego la presidenta Dilma Rousseff pues agradece el apoyo de todos, y también sucede durante manifestaciones en los teatros al final de la primera pantalla de Aquarius. Pues en el Festival de Gramado varios abucheos se escucharon de Fuera de Miedo por los espectadores, replicado por varias salas de cine a lo largo de la primera semana de proyección de la película. Pero esta controversia precede al lanzamiento de la película en un país donde le dieron una aura de desobediencia civil o símbolo de resistencia que se le oponen al gobierno de Temer, aunque sea principalmente una expresión artística y no como tal una obra política per se. Lo que nombraban acá de sí, yo creo que se resume muy bien en esa frase que dice el personaje más adelante en esa cuestión de, claro, la memoria y preservarla no simplemente como nombre, sino también como una actitud, pero también que va ligado como una cosa de casi que de apropiación o de sustitución solamente. Lo coloca muy bien durante un enfrentamiento ya casi que a lo largo de la peli, sí, que se va dando entre pujas, entre tratar de sacarla por todos los medios posibles de su casa, que de por sí tiene la memoria familiar ahí, que habita, que simplemente lo que hace es como ubicarse dentro de un nuevo estatus, es de que la educación sin decencia no es nada, ¿sí? El personaje pues sería el antagonista acá, que es este gran joven, que es Diego Bonfim, ¿sí? Que viene con nuevas ideas y todo. Mentalidad de tiburón. Mentalidad de tiburón, sí. Llega solamente para apropiar una cosa y ya, y cumplir como con una cuota de un mercado y venderlo como memoria, cuando la que realmente, que es el personaje de Clara, que de por sí es crítica de música, ¿no? Y la película, como casi que en su media hora se le empieza a hacer una retrospectiva de ella, porque juega con toda la memoria y con todo su trabajo con la música, y como ella pues tiene ese vínculo y la música que representa, que está queriendo decir, se transmite o también se dialoga cuando empiezan a hablar de esto, de pues tú pudiste haber estudiado en Estados Unidos, pero si llegas acá con todas las artimañas sucias, pues realmente no estás haciendo nada, ¿no? Es como simplemente estás teniendo un título que tú piensas que te da valor como persona, cuando en realidad el valor como persona te lo tiene que dar es el hecho de tus acciones, ¿no? Siento que es ese como el gran vínculo de la película a lo largo. A pesar de eso, y a pesar de que a ella realmente la atacan en la calle, ¿no? Como que los hijos de las personas que vivían ahí, que ya habían vendido, pues realmente no tienen esa misma conexión que Clara sí tiene, y por eso la atacan de alguna manera para decirle que venda. A pesar de eso, ella intenta tener su vida normal, sale, se divierte, va de fiesta, empieza casi que tener un encuentro con un hombre
pero nuevamente está esta cuestión de pues su intimidad, esta parte del seno, como que eso los detiene. E incluso sus hijos las llegan a atacar de alguna manera. De alguna manera dicen que es mejor que venda. Y aquí hay algo muy interesante porque Cleaver resuelve estratégicamente una escena sin necesidad de hacer el diálogo, porque más que todo empieza a pelear con la hija. Y la hija le empieza a recriminar como es que tú no estuviste el tiempo suficiente con nosotros cuando éramos niños. Y el hermano le pasa un libro, ¿no? Como ya Arnold lo mencionó, ella es periodista, escritora. Entonces uno de sus libros tiene esa dedicatoria pues a los hijos. Entonces solo con esta parte visual pues como que resuelve este problema. Y ella se quiebra, ¿no? La muchacha Sí, se claro, quiebra las totalmente, dos. es como discúlpame, y ella como en plan así como de, sigue siendo mi hija, ¿no? O sea, no te voy a odiar por este pataleta de niña chiquita, literalmente, a pesar de que tenía como 30. Pero sí, es como de que, o sea, son situaciones, es que bueno, si uno se pone en los zapatos de alguien que llegue a vivir esta situación, pues, o sea, los hijos tampoco es que sean como los villanos de esta historia, sino que simplemente, o sea, siento que los jóvenes hoy en día estamos muy acostumbrados a, no, pues ya que no se puede hacer nada, ¿sí? Es como, eso es la ley, o así funcionan las cosas y ya, o sea, como que, bueno, ya toca dejarlo pasar y uno no puede hacer nada y, sí, ellos siempre ganan, por decirlo así. Entonces, como que llegar a sí, esta situación de desesperación debe ser complicado. Eh, pero a pesar de eso también ella tiene momentos donde tiene mucha lucidez, es muy vívida. Digamos, el hecho de salir ahí a la playa, estar al lado de la brisa del mar, en el balcón, como que sí, o sea, es muy... Algo que a mí me gusta mucho de esta película y que pues Clever lo hizo de manera muy magistral es que él como que narra la historia o narra los recuerdos de una manera muy detallada. O sea, digamos, por ejemplo, el simple hecho de decir, no, es que, no sé, uno dice, no, pues uno pone ahí un fondo de unos vinilos y esto, no, o sea, eran vinilos reales, con música real, Historia. sí era, o sea, la historia él la tiene como muy vívida, como si fuera una historia hasta de él mismo, por decirlo así, o sea, y eso es espectacular porque eso permite que haya un montón de referencias, de easter eggs, de, bueno, un montón de cosas que hablan sobre la situación tanto actual como la que se ha vivido en Brasil durante muchos años. Pues siempre se ha sabido que desafortunadamente Brasil es un sitio turístico hermoso y asimismo pues siempre está el tema de la gentrificación, ¿no? Yo creo que desde los 80s, 90s Brasil está, inclusive antes, está como batallando con esta situación. Digamos, nosotros, por ejemplo, acá en Medellín, hasta después de pandemia, es que estamos viviendo lo que verdaderamente es una gentrificación, de que tú vayas a una barbería y te quiten el español, por ejemplo, y que las barberías ahora estén con avisos diciendo corte, no sé, de tal, $30, o sea, que ya todo sea en inglés, que inclusive esa misma gente exija que se hable en inglés, o sea, entonces es como, pues, debe ser muy difícil, o sea, debe ser una cosa súper, súper bárbara y siento que ahí eso es lo que representa primero que todo a Sonia en este papel, pues Clara, es que es muy resiliente, tiene mucha paciencia, pero tampoco se deja ver la cara, ¿sí? Para Que es nada. algo que se mantiene muy eso, como muy latente, muy vigente durante toda la película y creo que a mí lo que más me gustó fue eso, que Clara era muy liberal, o sea, era muy liberal y me tramó mucho la escena con el joven, o Ajá, sea, sí. La constructora en su intento también como de aburrirla, pues preciso hace una fiesta, orgía encima, ¿no? En el piso de arriba. horrible. Y claro, ella decide llamar al muchacho y es interesante porque realmente no, siento que eso es muy poco mostrado en el cine, ¿no? Como que ella ya mayor pueda tener también ese derecho de, bueno, Ujú. llamo acá a este muchacho. Al pelito, Ajá, al no, culito, al prepago. al gigolo, al escort, Ajá, exactamente.
para pues también liberarse, ¿no? Y tiene su momento. Y incluso recién ella lo llama y él llega y es interesante porque en ese plano ni siquiera es que le muestren la cara. O sea, no le muestran la cara al principio, sino solamente como el cuerpo y ya. Mostrándolo así, como que en este momento simplemente él también va a ser solo un objeto. Y ya. Pero a pesar de eso, también es muy interesante saber que, bueno, evidentemente porque es su trabajo, em, pero digamos que es muy interesante ver que, pues en ese momento, a pesar de que fue con una persona, digámoslo así, pues desconocida y sí, no tiene ninguna conexión socioafectiva, digámoslo, a pesar de eso, él no fue una, ¿qué? No fue una, eh, ¿cómo lo digo? No le importó la condición de Clara, ¿sí? En cambio, digamos, por ejemplo, con una persona que Clara como que sí tenía como esa intimidad, esa pasión latente, pues fue un problema el tema de que no tuvieron seno. Entonces ahí donde uno se da cuenta también qué carajos, o sea, No, y el no, joven nunca la tocó, o sea, sí, exacto, fue o sea, fue intacto. como que él hizo lo que tuvo que hacer, Y ya. pero a pesar de eso le dio como una intimidad mucho más Claro. latente, no sé, es increíble a mí esa comparativa, porque el otro cucho ahí todo paila, que de hecho también parecía como gringo, ¿no? O sea, como extranjero, yo no No, sé, pero será brasileño. pero pues el man sí como que, sí le afectó el resto y todo el tema, es como pues, ¿a qué vamos? Ah, no, mentira. Entonces pues sí, pero sí, ¿no? Y a mí también me gustó mucho la relación que tenía Con el sobrino. con su sobrino y también con pues, la ama de llaves o la persona que le ayudaba en su hogar. O sea, me acuerdo mucho que hay una parte donde literalmente uno normalmente, pues digamos que uno está a favor de su familia, ¿no? Uno dice, ay, es que pasó tal cosa, y ay, sí, no, terrible, esa persona es lo peor, ¿sí? En cambio, ella pasó lo contrario. Fue como, ay, no, tuve que echar ahí a la empleada porque es que tuvo un problema ahí con el niño y qué mamerilla. ¿La echaste? ¿Qué te pasa? O sea, no, la recontratas. O sea, es como que ella siempre tuvo como una empatía, como una situación mucho más así como de que ella pues tiene un privilegio que pues goza afortunadamente, entonces como que para ella no solamente, no sé, ser el empleado, por ejemplo, no solamente es una situación de, ay, si es la empleada y ya, sino que se vuelven casi parte de su familia. Sí, Entonces incluso vemos... ya se llegó a soñar con una de ellas, como la empleada, que ellos hablaron. Ah, bueno, también está este recurso de las fotografías, ¿no? Ellos Ujú. ven las fotografías, hablan de eso, del pasado, y llegan a hablar de una de sus empleadas, pero esta sí las llegó a robar. Y escenas después, Clara empieza a tener, pues, como estos sueños raros con ella y que la lastima, ¿no? Y hay sangre. Sí, digamos que esas escenas yo nunca las llegué a entender porque yo decía como, ¿será que en algún momento yo dije, ¿será que el cáncer va a volver o algo así? Porque es que de hecho sangraba justamente donde estaba la Sí. herida, entonces yo decía como, ¿cómo así? Pero bueno, menos mal no pasó. Ah, Sí, no. entonces sí, no, la película, Y, sí, no. bueno, sí, ya que mencionas la empleada, acá también hay una cuestión interesante, porque claramente ella vive en una zona muy privilegiada de Recife, pero ellos con el sobrino y con la novia empiezan a caminar en la playa y literalmente dice, solamente hay un caño que nos divide de la parte rica a la parte pobre. O sea, esa división social súper marcada, porque ellos iban de hecho a la fiesta de la empleada, que obviamente pues vivía en la parte pobre. E incluso acá hay un plano general y vemos un edificio alto. Acá es como pues realmente deja muy abierto a la interpretación, pero también cabe la idea de que realmente quieran construir este tipo de inmobiliaria, este tipo de edificios en gran parte de la ciudad. Eh, Aquí si nos ponemos en la parte pues entre comillas pobre, pues ellos sí no tienen como ese privilegio de pelear y decir no, no me voy a ir, ¿no? Ujú. A ellos simplemente pues lo sacan, no tienen opción. Sí, de hecho, digamos, yo quería contar algo que me pareció muy loco. Hace un tiempo tuve la oportunidad de hablar con una chica que estaba estudiando arquitectura en la Javeriana y ella me contaba que, imagínate, estoy hablando de una universidad privada, los mismos estudiantes estaban protestando a favor de la gente pobre
de una zona pobre en Chapinero, porque literalmente unas constructoras les empezaron a mandar enfermedades por el agua, les empezaron a poner ratas, cucarachas, virosas, un montón de cosas por los servicios públicos y también desde el terreno para que esa gente se tenga que ir porque ahorita quieren hacer un proyecto que afortunadamente fue uno de los que se cayó después del incendio de los cerros cuando se incendiaron. Eh, y literalmente esa era la táctica para que la gente se enfermara y se tuviera que ir de ahí para ellos comprar exageradamente baratos sus terrenos, montan edificios y hacen zonas exageradamente 6 7 8 estratos ahí hacia arriba y pues la gente pues tiene que migrar, o sea, migrar de su propia tierra, o sea, es que eso es lo más loco, o sea, tienen que irse de donde exactamente nuevamente a lo que venimos con esta película, recuerdos, luchas, lloradas, alegrías, tristezas, La memoria. En memoria. general. Y eso es muy, muy tenaz. Aparte de ese tipo de memoria y algo que también Kleiber siempre como que intenta tratar es la memoria urbanística, ¿no? Como este tipo de edificios pues que hacen parte realmente pues de la esencia de Arrecife, pues deciden destruirlos y construir edificios así modernos que no representan la imagen, ¿no? La Son puros esencia. cuadrados blancos. Es que eso es... Ah, la escena donde ella se atreve a pintar la fachada porque se la cambian. O sea, es que aquí la película es muy loca porque nos damos cuenta que esa persona empieza a hacer un montón de jugadas como para aburrirla, ¿no? Es como de, Sí. te pinto la fachada de aposta, si me gasté un montón de plata, no me importa, te pinto la fachada para que no sientas que estás en tu hogar, hago un incendio, pues digamos como estaba vacío los otros apartamentos, monto la orgía, que hagan de las necesidades en las escaleras, que una cosa, que la otra, que después vemos que uno de los grandes ayudantes como a esta causa es el salvavidas, que siempre es como, ven, pues, Clara, pero porque ya no dejas de luchar, y es como, no, no es justo, no sé qué, y él como, bueno, yo te apoyo, pues ya que, o sea, así, es como que nos damos cuenta que sí, verdaderamente, no solamente es como una memoria familiar, sino que también es una memoria como ciudadana, como por decirlo así, como de, esta gente lleva un montón de años en Arrecife y se acordarán de sus vecinos, se acordarán de sus familias, de los vecinos, que inclusive hay una escena ahí donde llegan, creo que es uno de los hijos de uno de los dueños de ese apartamento, como de, no hemos podido hacer nada, usted no se va a ir, y entonces usted esto, y prácticamente la amenazan de que le van a hacer algo, y ella con ese temor, y es como, pero es que creo que eso es lo más difícil de uno comprar en un edificio, o sea, que es como, toca sí o sí, todo ese tipo de decisiones se toman en comunidad. Entonces, obviamente, si hay una persona que no está de acuerdo, no se le respeta eso, sino que no, tiene que aceptar y punto. Y es como, o sea, yo compré con mucho esfuerzo y es que no es, o sea, sí, o sea, finalmente no es el tema de lo que vale, porque claro, una persona le dicen, no, es que le están ofreciendo 3 4 5 10 veces más de lo que vale ese apartamento, pero pues finalmente tú creaste la memoria sin esa plata, o sea, no es la plata, es la memoria. Es que igual yo siento que hay un tema muy puntual de la película que es, claro, tú lo retratas desde el punto de vista humanista, de decir, claro, es cómo es que se relacionan estas personas, pero pensando acá, como en lo que ambos decían, es que no tenemos en cuenta de que esa memoria se diluye y simplemente queda es como entonces un refugio o un búnker de resistencia, porque literalmente la habitación, el cuarto, la sala, el tocadiscos, los vinilos, los cuadros, los pósters se vuelven entonces una especie de altar o de refugio donde es lo único que permanece ahí, que es lo único que nos da memoria. ¿Por qué los hijos son tan desconsiderados en eso? Porque no están tan atados a esa memoria que venía de antes, porque no están tan atados a esa historia que los ha trascendido, ¿no? La película misma empieza con esta fiesta, ¿no? En celebración de la vida de alguien que tuvo que se la llevaron a la cárcel, que tal cosa, así, que es como la tía, y luego como pues toda esta celebración bien grande, pero que luego quedan, ¿qué? En la quietud. Y entonces, pues claro, es decir, como de
o sea, es hacer los matices y comparativos también. Yo creo que ahí la película reta porque son 2 horas y 26 y claro, es un ritmo lento, pero es que está medio desacorde al personaje principal porque su vida ya no tiene de por sí mayor complicación, sino hasta que quieren es quitarle este apartamento, que es un proyecto que lentamente se le va a empezar a comer y yo creo que ahí ya vamos con un poquito entrando a esa parte final de se le empieza a comer su vida de a poquitos como una termita. ¿Por qué? Porque pues claro, está esa quema ahí en el patio que son unos colchones, pero entonces es como, bueno, ¿a son de qué? ¿Por qué lo está haciendo? ¿Lo está haciendo por malo? No, lo está haciendo es básicamente por una ambición que tiene y una visión de, hey, yo pienso desde mi juventud de que la solución a esto es entonces renovar, ¿sí? De lucir nuevo. Y yo creo que, a ver, si nos vamos al centro, es muy evidente eso y de cómo se compagina ahí algo curioso, ¿no? De que todavía está todo muy colonial, pero entonces tú entras a cualquier lado y es como el almuerzo a 18 a 20.000 pesos y uno dice como, uy, pero... Y si uno va subiendo más cuadras, como yendo hacia la plaza, como que va subiendo precios, entonces si uno baja, como que ya va bajando precios. Hay como una estética ahí entre lo moderno y lo colonial que por toda la construcción capitalista que se hace alrededor, claro, se quiere modernizar en qué, en nuevos conjuntos y simplemente dejar el nombre como estuvimos acá, ¿no? Hace poco, y eso también es una cuestión de nostalgia, hace poco estaba como mirando como videos de análisis de cómo entonces, claro, ay, ¿te acuerdas de, no sé, Karate Kid y cómo eran las locaciones en la segunda peli? Eso ya es un lugar turístico. Aquí es como, la verdadera pregunta es, después de casi 10 años, ¿Aquarius sigue siendo ese último rincón, ese último estandarte de memoria o ya es un edificio? Pues es una paradoja porque es como lo del barco de Teseo, ¿no? O sea, es como de, ¿sigue siendo el barco de Teseo o no después de tanto cambio y tanta cosa? Pero pues digamos que hay Ahora también, bien, la aumento la pregunta. ¿Sigue siendo ese lugar un evento de memoria cuando el personaje muera? Porque pues la memoria moriría con ella o cómo quedaría ese vínculo de memoria ahí. sí, digamos que ahí el vínculo de la memoria muere ahí, evidentemente, porque Ni los hijos. desafortunadamente los hijos no, lo que tú decías, ahorita con el mundo digital y con muchas cosas, como que no se tiene esa, como ese arraigo a la memoria como normalmente nuestros antepasados tenían. Entonces, es muy curioso pensar de esta manera también, porque obviamente es, o sea, es una pregunta que es como para pensar. Porque sí, obvio, es totalmente válido también el pensar de esta manera, sino que es que, digamos, el hecho de que personas como Clara, por ejemplo, dejen de existir en este tipo de lugares, dan pie a cosas como, por ejemplo, mira lo que está pasando ahorita en Puerto Rico. Es como, claro, ahí ponen hoteles, ponen cadenas de conjuntos así para gringos, etcétera, etcétera. Ni siquiera vayámonos lejos, en Cartagena ya está pasando. Ahora dice que los hoteles tienen acceso privado a la playa y no puede ir la gente ahí. O digamos, por ejemplo, que están haciendo, por ejemplo, limpias en la arena, supuestamente ni siquiera para quitar basura, sino para poder poner sus huevonadas de carpitas y estupideces. Y entonces se está dejando, por ejemplo, en Puerto Rico, de que una especie nazca de tortugas en esa área. Y es una especie importantísima para el ecosistema, pues, de Puerto Rico. Entonces es donde uno se da cuenta que, claro, uno a veces dice, bueno, solo pusieron un edificio y ya, uno dice, sí, claro, pero digamos el hecho de que pongan el edificio, llaman gringos, llaman extranjeros, esos extranjeros vienen, también no respetan la cultura, no respetan las vivencias de ahí, sí, y, 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 y pasa mucho, digamos, por ejemplo, no haciendo un paralelismo muy grande, digamos ahorita, en la cuadra en la que yo vivo, por ejemplo, llegó unas personas que compraron, o sea, un vecino, los dos padres murieron, que eran los que vivían en esa casa. Nosotros ahí en la cuadra todos les decíamos los pachitos. Ellos murieron, bueno, uno empezó a sufrir demencia, entonces ya lo mandaron como a un hogar de paz, a la otra señora pues ya murió, ella era ciega, era diabética, entonces mueren los padres
este chico vive en Estados Unidos, chico, estoy hablando de una persona de casi 50 años, pero bueno, esta persona vive en Estados Unidos, literalmente es como, no, yo necesito rápido deshacerme de eso. O sea, estamos hablando de que él nació y vivió ahí, lo criaron ahí, vende, y entonces imagínate el problema que nos trajo, porque imagínate que va y vende como en 300 millones de pesos esa casa, cuando perfectamente la podía vender en 600, 700, pero por el afán lo vendió rápido y ahora nos pusieron una bodega de una ferretería ahí en esa cuadra, y es una cuadra residencial. Entonces es como, y ahora a las 3 a las 4 a medianoche, a veces a las 5 de la mañana, a las 6 7 hay ruido, grúas parqueadas, camiones parqueados, volquetas parqueadas en una calle residencial. Entonces uno dice, no se está respetando. Entonces ese es el inconveniente cuando hay estos como grandes impulsos de posmodernidad o de modernidad o de modernismo urbano, donde ay, ahora somos edificios y penthouse y todas esas cosas gigantes. El problema es que las gentes o las personas que llegan a estos lugares pues simplemente no respetan. Dicen como, bueno, yo compré acá y punto. Y entonces si hay personas adultas o hay personas que de pronto tienen ciertas tradiciones, ciertas culturas, pues ya es como, no, no nos importa porque a la final igual también como pasa en México. No, es que, señora, ¿cuánto valen los tacos? $2. Ah, no, por favor, hábleme en inglés. Usted me tiene que hablar eso en inglés. Como la gente no sabe hablar inglés. Es como, ¿por qué tú no hablas español? Si estás viviendo en un país latinoamericano, o en este caso, pues, que hablen en portugués y este tipo de cosas, ¿sí me entiendes? Porque estamos pues en Brasil. Entonces, ese es el gran inconveniente ahí o sea, como una gran paradoja de esta película, que siento que es muy buena por eso de debatir. Yo siento de que hay otro dilema más grande, ¿no? En el sentido de también la ubicación, ¿no? Recife. Claro, es que Estamos literalmente enfrente de una playa. La playa de por sí ya es como una señal de turismo. Es como, ay, sí, qué chévere abrir la ventana y ver la playa, todo el amanecer y todo. Pero realmente es de, ok, si tuviste toda tu vida ahí, pues vale. Pero entonces yo creo que, a ver, suena feo, pero pues es la cruda realidad. Casi que la mitad, por no decir que 12 10 años de nuestra infancia no la recordamos bien. Y eso más allá como ay, ¿usted se acuerda del dibujo? Porque uno los ve y uno, ay, sí, por ahí recuerdo que yo hice. Pero el resto es como, se siente como un vacío ahí, es como cuando la pandemia, ¿no? Hay todo un hueco ahí mental, espacial, temporal que es muy bizarro. Y el hecho pues de que los hijos como que se fueran también es de, bueno, ¿y ellos qué? ¿Tienen un futuro ahí? ¿Fueron a buscar un mejor futuro? ¿Es por otras dinámicas? Es como casi que toda una dinámica forzada a entender como unas propiedades y es como de, no sé, tú colocabas los ejemplos de, listo, La Cuadra, Medellín, etcétera, yo te puedo colocar otro. Ay, no, entonces ya entramos en crisis porque Airbnb se tiene que ir del país. Bueno, más allá del amarillismo y todo, es de realmente preguntarnos como, venga, ¿hasta qué punto estamos creando? Es una burbuja especulativa porque es lo que se hace con estos entornos, ¿no? Como de memoria y hasta qué punto uno tiene ese espacio para intervenir que debería ser más algo por parte del gobierno para decir, hey, vamos a preservar estos porque son parte de una memoria no solo nacional, sino también local como tal, ¿no? Que es decir, no sé, a ver, perdón, me meto acá un poco fuerte, pero las iglesias de cada barrio, eso sí no lo tocamos o no lo miramos pues porque Sí, pues no ya se está como muy, interviene, por decirlo así. sí, no hay una intervención porque ya está como muy adjudicado no solo a una memoria colectiva, sino que es el punto también de reunión de varias personas, de primera generación, segunda, tercera, cuarta, que han vivido en un lugar, ¿no? En un barrio. Y eso siempre ha estado, sí, se hace una renovación, pues porque ay, ya toca cambiar las tejas o algo. Ok, porque no se puede hacer eso con los mismos lugares, ¿sí? Estamos hablando entonces de que hay como una memoria, me voy a ir un poco más chiflado, todo lo que era la ciudadela universitaria
de la Nacional, de la Universidad Nacional, que acá en Colombia está enfrente, que es básicamente donde iban los estudiantes. Eso se volvió casi que oficinas, pero entonces también quedaron otros pedazos que son espacios fantasmas. Y de por sí, uno ve eso y es como, son conjuntos de apartamentos. No, eso está como entremezclado porque hay oficinas y porque quizá por ahí hay uno que otra vivienda, pero se siente muy deshabitado, es un espacio muy raro, como si estuviera detenido en el tiempo, pero a la vez no. Y yo creo que eso también se interviene con toda esta cuestión de la memoria. Mencionabas algo de listo, el gigoló y todo, pero también es de, ok, ¿eso para qué importa? Es como, ¿es solo por presentación, vinculación del personaje o realmente es por otra forma de explorar visualmente, que creo que medio falla y un poco la peli, explorar visualmente como toda esta preocupación y toda esta cosa que ella también se quiere negar, de que pues al igual que le pasó a su anterior generación, pues olvidó un poco esto y ahora le toca a ella pues llevar esa bandera, ¿no? Y eso la lleva pues sí a enfrentarse una y otra vez y estar resiliente hasta más no poder, que pues a la vez es como uno dice como loable, como de uff, qué personajazo, pero a la vez es como, marica ya, es como que uno está en duelo siempre, como hasta qué punto va a dar fruto toda esa lucha y todo ese sacrificio, pues. Y literalmente batalla hasta el final, porque literalmente esa es la última escena de la película. Ella decide ir con su abogada, bueno, y los enfrenta. Ella descubre que ellos le llevaron como una colonia de termitas y se está comiendo toda la madera. Ella lleva esa madera y con esta frase icónica que la verdad me encanta y le dice: yo tuve cáncer y con eso sé que prefiero dar uno a que tener uno. O sea, en pocas palabras, la sacan hasta que esté muerta. Sí, total. Y de hecho hay algo ahí también donde uno se da cuenta que Clara tiene algo que también le da como una ventaja, ¿no? Ellos llegan, aparte de las termitas, ellos llegan con un documento y el man, uno de los abuelos, el abuelo del chino de Diego, le dice como, ¿usted dónde consiguió esto? Démelo, no sé qué, porque está grabando. O sea, se empieza a armar como o sea, digamos que como que ellos van a una notaría, ¿no? No sé si te acuerdas que van a una notaría con la abogada y como que sacan unos documentos, como si hubieran hecho algo como medio ilegal o algo así. Entonces también uno se da cuenta que pues también las jugadas de ciertas empresas y todo siempre va a estar ahí como muy latente y pues terminamos con esa escena tan grandiosa que es la de las termitas y muestran ese plano, ¿no? Que es como cada vez más cerca de la termita y la termita como comiéndose la madera. Queda como en ese final abierto ahí de que no se sabe si se va o no. Porque de igual manera, hasta por temas de seguridad, lo mejor era que ya se fuera, porque pues ya con termitas esa vaina ya se iba a caer y ya baila. Pero claro, es también la decisión de, nuevamente, como de, pues aquí me tienen que sacar muerta, básicamente, pero también el hecho listo, ya descubrí como la gran treta y ahora qué, cómo resolvemos. Porque es que ya, o sea, ya se ensuciaron demasiado las manos que ya no se pueden salir de ahí tampoco. O sea, quedaron en básicamente atados los dos ahí como con un destino compartido. Es como si yo me caigo, pues usted también se cae por lo mismo. Si a mí me pasa algo, pues va a ser por su culpa, porque usted empezó pues con cosas que no tenía intervención, ¿no? La orgía que termina con una suciedad y todo, que eso es casi que palpable en la pantalla. Que de por sí como que uno dice como, ay, los personajes aparecen ahí como porque sí o porque fanservice, no. Incluso ese guardacosta que vimos al inicio pues tiene una acción en el final que es la que le ayuda pues a abrir los otros departamentos para averiguar, oiga, sí, aquí estaba sucediendo algo raro. Y curiosamente la misma película da como una solución que es de las personas que está con ella, es el sobrino. Y es el sobrino el que acompaña a su abuela hasta ese punto para decir, hey, vamos a enfrentar a esta gente y yo la acompaño y todo bien. Y es como de listo, no le tocó a esa segunda generación que está en la mitad, sino la tercera de recoger esa memoria. Y creo que sí ha pasado como mucho en estas generaciones. De
ok, nuestros papás hicieron como, no hicieron el mejor trabajo posible, pero nosotros estamos incluso solucionando los errores que ellos cometieron para al menos darnos algo de paz mental, pues, o algo de restitución, o algo de justicia, o algo, ¿sí? Y suceden todas las formas políticas, económicas, de memoria, de intervención, que eso me parece como algo responsable de al menos esta generación, ¿no? Que es como nuestra generación decidió como no hijos, a menos de que tengamos una Vida estabilidad. excelentemente estable, sí. Sí, que nosotros pensamos o priorizamos más como en el vivir que tener como de, no, sí, tengo que ya hay que vivir estamos buscando como otras cosas, o sea, como que crecimos en otra amplitud. Y eso como que también lo refleja como una solución a la peli. Y ahí ya como entablando, ya como de cierre, una conversación con agente secreto es un salto entre esas dinámicas de pasado y presente. De cómo entonces esa memoria se está interviniendo, pero que también hay como un diálogo ahí interno. Hay una cosa así del espacio, pero yo creo que más fundamentalmente es de cómo es esa intervención la que le da la importancia a ese espacio, ¿no? Nuevamente, el póster, los vinilos, las memorias, porque es que se vuelve entonces un documento ahí de el recuerdo. Y también, pues obviamente, no solo se recuerda lo bueno, sino también lo malo, ¿no? El cáncer, que la enfermedad, que tal cosa. Y las termitas como que terminan de fumigar eso, es como de, pues todo puede prevalecer y estar firme, pero como cualquier cáncer, eso empieza a corroer las barreras y empieza a terminar como trayendo eso para abajo. La vaina es como, bueno, ¿y a quién hacemos culpable o a quién hacemos responsable de? Sí, y ya concluyendo, bueno, Aquarius es una película sencilla, entre comillas, siendo que no es una peli para todo el mundo, porque es una película con mucho pues, trasfondo en ese sentido de la memoria y que es algo que, digo nuevamente, es algo muy de Clever. Entonces, en lo personal me gusta mucho. Sigo destacando la interpretación de Sonia y en cada una de las películas que ella esté, pues siempre la vamos a exaltar porque es una increíble actriz, la verdad. Tiene una buena realización, la parte sonora, el soundtrack también me gusta mucho. Este cantor, pues que es Gilberto Gil, está muy presente y es muy representativo también en Brasil. Y nada, por ende yo le doy un 4. Bueno, pues sí, no, yo siento que es una película. O sea, esta película es muy curiosa, vuelvo y lo repito, y siempre lo voy a decir. No sé qué es lo que sucede, pero Dios mío, Brasil nos va a llevar años luz siempre en la cinematografía, no solamente en la técnica, no solamente en que tienen una industria ya establecida, no solamente en que hacen buen cine, no solamente más allá de eso, es que ellos como que es muy curioso que usen temáticas, parece casi profético esa vaina. No, no, o sea, siempre hablan y ponen unas temáticas que ni siquiera se han vivido acá de manera como eh, latente. Sí, digamos, esta película, por ejemplo, salió en el 2016 y hasta ahorita se está viendo ese tipo de efectos acá en Colombia. Año 2024, 25 más o menos, donde la gentrificación se está desbordando, donde literalmente ahora uno ve TikToks donde dicen como, si eres extranjero, esta casa es ideal para ti. Es como así, si es que tú deberías, una inmobiliaria debería vender es para su propio pueblo, no para extranjeros, ¿sí? Entonces es complicado, es súper, súper complicado y eso lo deja a uno muy pensativo. Yo a esta película le voy a dar un 4.5 porque pues la parte técnica, la fotografía, el sonido, por ahí Arnold ahorita estábamos hablando, charlando de eso, nos comentó un plano ahí con una lentilla y yo no sé qué cosas que hace que sea muy genial la dirección de foto, la dirección en general. Entonces como que sí, debido a eso yo sí le doy un 4.5 y siento que es una película que, o sea, como todas las películas, tienen que vérsela y de verdad esta sí la recomiendo mucho en específico porque
me acuerdo haberla visto en el Fixi y para mí fue como, wow. O sea, uno se siente como, esto es cine, joder, entonces, sí, 4.5. Ok, yo para cerrar con esta, pues sí se nota que hay una búsqueda de estilo, que todavía hay una búsqueda de ritmo, pero que se quiere dar es como por la historia, ¿sí? Eh, Claramente, Brasil como que por todo su ejercicio práctico y por entender de que el corto es una plataforma que uno tiene que hacerle una y otra vez hasta que uno diga, ok, ya estoy preparado, totalmente preparado para hacer el largo y tomárselo con toda la seriedad del asunto. Da unos buenos frutos, ¿no? Ya lo recorrimos con toda esta cantidad de premios, pero entonces es también de entender o quizá de plantear una cuestión de que no es simplemente hacer las cosas, sino tener un sentido, ¿no? Esta foto desde el pasado, si toda esta textura se nota de la época y tiene un sentido por la época. Y cuando volvemos al presente ya todo se siente, pues no plano, pero sí un poco más actualizado, un poco más suavizado. Hay la técnica del diopter, claro que está el personaje durmiendo y ahí vemos la amenaza que es este desgraciado que viene aquí a cambiar todo. Ok, son técnicas que están muy bien planteadas y yo sí quiero terminar aquí con la puja de siempre de no vamos a llegar con películas como Un poeta a los Oscars y seguimos en esa práctica de seguir entendiendo que el cine es más allá de una estética, es una historia, de plantear preguntas, de eh, indagar sobre cosas que a mí me atañen. En el caso de Claire se nota muchísimo que es una cosa de memoria, ¿no? Y se ve desde diferentes géneros, ¿no? Aquí se siente un poco más slow cinema, quizá un poquito, pero también hay unas cuestiones ahí de Lynch, del surrealismo, en esas secuencias de sueño. Hay una cuestión como muy subsana, nada morbosa pues con el sexo, con el cuerpo femenino. Hay algo muy rígido, incluso con la misma violencia, ¿no? Como con toda esta violencia que se le hace a esta señora por parte de la quema, que la orgía, que el ruido, que la pintada, etc. Todo eso empieza a chocar como, bueno, ¿y cómo resistimos ahí? Yo sí le doy a la peli un 4.3. Me parece que funciona, me parece que sí, a veces puede ser un poquito, pues, no lenta, pero sí desafiante, porque no hay películas lentas, hay espectadores afanados. Y me parece que sí es como un buen inicio. Y pues cuando puedan ver o Agente Secreto, veanla, porque ahí creo que se exalta toda la tesis que he planteado a lo largo de este podcast. Eso nos da una media de 4.3. Bueno, desde aquí, desde Cine Efervescente, le damos una media de 4.3. 4.3 a la película de Aquarius del 2016. Esperemos que les haya gustado este episodio. Si, digamos, tienen alguna sugerencia, queja, reclamo, recomendación también, obviamente, desde aquí tenemos nuestras redes sociales, aparecemos como @cineefervescente. Ya de manera específica, si quieren echarle la madre a Arnold por apoyar al capitalismo y no a las personas que viven en el edificio, lo pueden hacer desde el Instagram de él, que es @crazymoviejoker, y si nos quieren amar a nosotros por apoyar a Clara, lo pueden hacer específicamente Team Clara, Team Inmobiliaria. Team Clara, Team Inmobiliaria, lo pueden hacer. No traigan enteros, sí, o sea, pregúntense todo, cuestionense todo. Yo creo que eso es lo más lindo que hace Clever, de que siempre cuestiona como todos los lados. Claramente sí hay un antagonista ahí muy clave, pero entonces también es como una cosa jerárquica. O sea, bien lo decían al final, es como pareciera que entonces, claro, es el hijo de la representación, la copia tal cual del padre, y entonces se vuelve es como, claro, está simplemente este man no haciendo las cosas por una cosa de, ay, quiero renovar y todo, sino es porque es un legado que está subsayando, y creo que eso también ha caído mucha gente y muchos adolescentes actualmente y muchos de nuestra generación de simplemente están repitiendo el pecado de sus papás,
de sus mamás, de su familia, que ahí están siguiendo otra vez el ciclo y están repitiendo paso por paso, solo que con nuevas tramas, pues. Entonces, cuestiónense también todo eso, es como no, el mundo no es de blanco y negro, sí, o sea, también no hay que ser tan conservador. Bueno, si les cayó el regaño, les aparece en las redes sociales como @crazymoviejoker. Y si no quieren que lo regañen, entonces hablan con nosotros, con Lady, desde Lady Raya al Piso Luag. Y a mí pues me encuentran, no aparezco como Wilson Rosa. No, pero sí, verdaderamente es eso. Cuestionémonos, siempre está el hecho de cuestionarnos y por qué las cosas son así como, por qué son así las cosas y cómo se pueden hacer para que sean un poco mejor siempre. Muchas gracias por habernos escuchado otro episodio más y nos vemos en estos días con un podcast o pues con un video nuevo. Un abrazo de película y nos vemos como siempre en el cine brasileño. Adiós. Chao, chao. Y esto ha sido todo por el día de hoy. No olvides suscribirte y activar la campanita para recibir nuestras notificaciones. Síguenos en nuestras redes, te estaremos esperando con un martini en la mano, aquí en Cine Efervescente.